saludo para todas las personas que están presentes. Lo mismo para todos quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el fundador y creador de los programas de la psicología bioética y del enfoque integral. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol y sobre el alcoholismo. Esto es algo muy, pero muy importante. Empezamos a hablar del alcohol. El alcohol es quizá la sustancia psicoactiva más antigua que usa el ser humano. En un libro sobre la historia de las drogas de Antonio Escotado, aun cuando en este libro se le hace una gran apología a las sustancias psicoactivas como elementos que mejoran la calidad de vida, nosotros no los debemos entender así. No podemos generalizar. Si hay personas que consumen alcohol y no les daña su vida, no hay un consumo autodestructivo, no hay deterioro en la familia, no hay deterioro cognitivo, es decir, en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos, no hay deterioro en su área económica, en su área laboral, en su área sexual, en su área espiritual, pues es un consumo completamente responsable. Cuando Escotado hace alusión a las sustancias psicoactivas, nos dice que bien desde el inicio, desde que el ser humano ideó, bien fuera por accidente o por virtud, el fabricar o fermentar bebidas alcohólicas, empezó el tema del alcoholismo. Entonces, nosotros sabemos que el ser humano es un ser extremadamente curioso. Muy seguramente nuestros ancestros, hace 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 años, empezaron a probar plantas y así surgió, por ejemplo, la mandrágora, surgió, por ejemplo, el humo del cáñamo, que es la marihuana. Y si fuera por accidente, de pronto dejaron un jugo de uvas, de la vid, y de pronto probaron ese jugo y encontraron que tenía un efecto psicoactivo, siempre empezaron a darle una connotación de religiosidad. Las grandes religiones empezaron a base del consumo de sustancias psicoactivas. Estamos hablando que la religión védica muy antigua, de hace más o menos 6.000 años, empezó con la ingesta de sustancias alucinógenas. Lo mismo las religiones de donde viene el judeocristianismo, todas estas religiones protobabilónicas, paleobabilónicas, ellos también con ciertos brebajes empezaban a estimular todos esos viajes. Y lo mismo sucedió con el alcohol, tenía un uso ritual. Eso lo veremos en la charla sobre los diferentes tipos de consumo. No solo hay consumo por esparcimiento, hay consumo ritual, hay consumo evidentemente problemático, hay consumo patológico, maligno. Entonces, entre todos estos tipos de consumo que describimos en las charlas, tenemos que hacer alusión de que el alcohol inició como un tema de consumo ritual. Se usaban ceremonias y así ya después pasó al antiguo Egipto, donde se empezaron a desarrollar las primeras cervezas, los primeros vinos, y ya los alcoholes fuertes de hoy son relativamente recientes, más o menos desde el siglo XVI, un fraile empezó a generar los primeros alambiques, es decir, que el jugo ya fermentado, bien sea de cereales como la avena, el maíz, la cebada o la misma uva, se hierven, esos vapores se recogen y después se precipitan en otro recipiente y se recoge ya un alcohol destilado. Las destilerías son relativamente recientes, tienen muy poco tiempo y son las que producen los alcoholes fuertes. Entonces vemos que de Egipto pues el vino no era tan frecuente. En Grecia empezó a ser muy frecuente el consumo del vino, lo manifiestan por los hallazgos arqueológicos, las ánforas de vino, y de ahí pasa a Roma. Entonces los mismos romanos encontraron muchos métodos para fabricar el vino. Casi todas las metodologías que tenemos hoy en día para fabricar el vino provienen de las metodologías griegas y romanas. Entonces, básicamente es obtener el jugo, el zumo de la uva,
de ahí hay una maceración, una decantación, después una fermentación y ya se obtiene la bebida. Lo que sucedió fue que ya los griegos encontraban que habían personas que tenían problemas con el alcohol. A esto lo llamaban por una parte las dipsomanías, que eran estas conductas díscolas, estas conductas pasadas con el consumo de alcohol, y también tenían la palabra enofilia, que eran los que sufrían por el alcohol. Ya los romanos dejaron de verla tanto como una enfermedad, porque el alcoholismo visto como enfermedad viene desde los griegos, aun cuando la palabra alcoholismo es relativamente reciente, fue acuñada en Francia por uno de los grandes científicos en el alcoholismo, nada menos en 1700, llamado Magnus Huss. Entonces, estamos viendo que dentro de todos estos romanos el consumo de alcohol era completamente normal, pero muchas veces nosotros miramos las películas de Hollywood, que Nerón, que Calígula, que los emperadores, que los vicios, y eso es falso. Esos eran episodios aislados de algunos emperadores o algunos ciudadanos romanos, porque era un imperio absolutamente estricto. Incluso a los ebrios que sorprendían en la calle los flagelaban, es decir, que los latigaban con un látigo como el que latigaron a Jesús, que se llamaba el flagrum, que era un palito con unas cuerdas de cuero y en la punta unas bolas de plomo con unas puyas. Entonces, ya después, cuando viene toda la florescencia y la efervescencia del imperio árabe, los árabes, recordemos que tuvieron mucho dominio sobre la península ibérica, lo que es Portugal y España de hoy en día, y ellos empezaron a ver el alcohol como algo demoníaco, aun cuando entre todos estos imperios árabes se establece con claridad que ellos permitían el uso del humo del cáñamo, que era la marihuana, y así se fue formando la sociedad contemporánea, en donde ya el alcoholismo vino a incrementarse muchísimo, porque en las ciudades antiguas eran ciudades pequeñas, eran ciudades que no tenían mucha densidad de población, y aun cuando los romanos en su florescencia tenían los primeros alcantarillados, ya después de la decadencia del Imperio Romano, las ciudades del centro y norte de Europa empezaron con todo lo que se llamaban los barbarismos, que eran cuestiones que dejaron atrás toda la civilización romana. Recordemos que de los romanos surge la civilización, el civilita, surge la urbe, el urbanismo, la urbanidad, y todo eso entró en decadencia y las ciudades empiezan a crecer completamente descontroladas. Esto hace que no hagan acueductos, no hagan alcantarillados, y en las ciudades de aquí tomaban las heces y la orina de los de río arriba, porque los de río arriba todavía echaban los excrementos y la orina por los alcantarillados a los ríos. Costumbres que todavía vemos aquí, por ejemplo, que son completamente antiecológicas, de falta de conciencia, que aquí nuestras alcantarillas van a parar al río Bogotá. Y a raíz de eso es que se va generando la costumbre de tomar vino en las comidas, porque cuando tomaban agua venían enfermedades, y así empezaban todas esas plagas, empezaban todas esas maldiciones, llamémoslas, para todos esos pueblos, y empezó toda esa costumbre del alcohol. Ya cuando viene el descubrimiento de América, los españoles llevan la papa para allá. Ellos no conocían la papa. La papa es muy rica en almidones, y esos almidones son excelentes para producir alcohol de gran calidad y de gran contenido de etanol. Entonces, los rusos se hacen expertos en el cultivo de la papa, la cogen para su alimentación, y ellos, ya estamos hablando que recientemente ya los frailes habían inventado el método del alambique para producir alcoholes ya más destilados, y empiezan con la destilación del vodka. Ante las olas de frío, las hambrunas que habían en Rusia en esa época, empieza un consumo absolutamente excesivo de vodka, lo que lleva a Rusia a ser el país con mayor casos de alcoholismo, que se difunde hacia la península escandinava, donde están Noruega, Suecia, Finlandia, y allá se hacen los primeros casos de alcoholismo completamente exagerados.
De ahí vienen las primeras investigaciones del alcoholismo como enfermedad de un señor llamado Magnus Huss, que es el que acuña el término alcoolisme en francés, que significa alcoholismo, y se empieza a describir por primera vez el alcoholismo como una enfermedad recientemente, porque ya los griegos habían dado sus primeros pasos. Entonces, estamos viendo que ya a la vuelta del siglo XVIII al XIX, en América, sobre todo en los Estados Unidos, hoy en día vemos a Estados Unidos como un país con buena calidad de vida, con buenas calidades de orden, de civilización, con mucho orden cívico, pero en esa época estamos hablando de la fiebre del oro, estamos hablando de un país en constante guerra, que todo lo resolvían a punta de bala, revólver, y los casos de alcoholismo eran absolutamente desproporcionados. Ellos bebían básicamente el whisky de centeno, que es un whisky tal cual como el irlandés, pero no hecho de trigo ni de cebada, sino de maíz. Entonces empiezan todo este desborde de la sociedad, de la fiebre del oro, donde esas películas que vemos del oeste en gran parte son ciertas, que todo el mundo andaba borracho, que eran los burdeles, y después viene ya la vuelta del siglo y vienen las primeras urbes y el consumo de alcohol se volvió una epidemia en los Estados Unidos. Por esa razón surge la famosa ley del prohibicionismo que prohíbe el consumo de alcohol. Eso es una demostración más de que el prohibicionismo no es una solución al contrabando de alambiques de garaje sin buenas prácticas de manufactura, absolutamente nada. Y ahí vienen a surgir los primeros programas de los alcohólicos anónimos, ya bastante después, más o menos en 1930. Entonces, como vemos, el alcoholismo ha tenido toda una historia y una compañía con nosotros los seres humanos desde nuestra misma más primera historia, y debemos ser conscientes de que es una sustancia psicoactiva con potencial de abuso y dependencia. Es una sustancia a la que muchas personas son vulnerables de desarrollar un alcoholismo. Como hemos visto, hoy en día se sabe que la enfermedad adictiva es una enfermedad del cerebro que involucra el circuito de la dopamina, que es el circuito dopaminérgico, el núcleo accumbens, el hipocampo, y la persona pierde su motivación y altera el drive. Eso quiere decir que el drive, la motivación primaria, que son como por ejemplo comer, dormir, tomar líquidos, pasan incluso a ser secundarias ante una motivación que era secundaria, que era la bebida alcohólica por esparcimiento, consumo habitual, y se vuelve lo más necesario en la vida del alcohólico. Entonces, vemos que ya la Organización Mundial de la Salud se demoró mucho en proclamar el alcoholismo como una enfermedad, cuando desde el siglo XVIII ya se sabía en Europa que era una enfermedad. Básicamente, más o menos hasta 1980, empezó a ser incluida en los manuales de diagnóstico del alcoholismo como una enfermedad. Más recientemente, las adicciones a las drogas, de manera tal que, al no ser incluida como una enfermedad, sino como un vicio de la conducta, estuvo muy lejos de las sociedades científicas, de las universidades, de las facultades de investigación. Y así el alcoholismo fue quedando como si fuera un vicio, un vicio, un vicio. Si bien siempre, excepto cuando hay un componente genético, el alcoholismo empieza por un abuso, y un abuso es un vicio. El vicio de beber demasiado, la persona no para, hasta que desarrolla la enfermedad del alcoholismo, que es cuando el cerebro ya detona y empieza ya el componente de buscar ese estímulo de placer, pase lo que pase a todo costo. Dentro de todo esto viene uno muy grande dentro de todo este tema del alcoholismo, que fue Jelinek. Jelinek, él va estudiando muchísimo el alcoholismo y él va definiendo que existe una serie de fases dentro del alcoholismo, que primero viene la etapa prealcohólica, que es el individuo que es vulnerable. Jelinek, de una manera profética, lo analizó, porque en esa época no teníamos los estudios genéticos para saber de que el alcoholismo, como las adicciones, tienen un factor genético y un factor de herencia. Por ello, las personas que son hijas de alcohólicos, nietas de alcohólicos, bisnietas de alcohólicos, tataranietos de alcohólicos, tienen
una gran sensibilidad a hacerse adictos. Incluso se ha demostrado que personas con abuelos adictos al cigarrillo terminaron desarrollando una adicción al alcohol o cualquier tipo de adicción cruzada, ¿no? Que era hacia una cosa y se fue hacia otra. Y él lo fue advirtiendo y llamó a esta primera fase prealcohólica, y la segunda la llama prodrómica sintomática, que es todo lo que es prodromo o prodrómico es precursor de. Entonces ya no estamos hablando de un estado latente, según Jelinek, como la prealcohólica, sino una fase precursora del alcoholismo, que es cuando la gente ya está bebiendo demasiado, bebe hasta la embriaguez, empieza cada vez con una cronicidad más frecuente, a beber cada vez más frecuentemente, más rápidamente, más ávidamente, y ya después continúa con la fase crucial o crítica, que es la fase ya de desarrollo del alcoholismo, y por último la crónica, que es cuando la persona ya está bebiendo todos los días, está bebiendo fuertemente. Aún así, Jelinek postula varias fases, tipos de alcoholismo que todavía pueden ser válidos. Uno es el alcoholismo tipo alfa, que es el consumo exagerado por mitigación de enfermedades psiquiátricas subyacentes o de ansiedad, que es el consumo por olvidar las penas, o el consumo que hoy día se llama consumo por automedicación inconsciente, que la persona inconscientemente siente que el alcohol lo alivia en un déficit de atención, en un trastorno de ansiedad, en una bipolaridad, en una depresión, que es supremamente frecuente en depresión. Entonces toma para poder aliviarse. Entonces estamos nosotros viendo que ya después tenemos el alcoholismo tipo beta, que son consumidores sociales. Como tal no los podemos llamar alcohólicos, como tampoco a los alfa, porque son consumos por evitación, ¿no? Sus propias realidades emocionales o mentales. Y ya el consumo tipo beta son consumidores sociales, consumidores fuertes, que están consumiendo permanentemente, y como tal no puede haber un diagnóstico de alcoholismo ahí, pero sí es un bebedor fuerte que fácilmente puede incurrir en un bebedor problema. Bien, así vemos el alcoholismo tipo gamma, que ya es una persona que presenta la pérdida de control, es decir, pérdida de control, que hay que entenderla muy bien. En todas las adicciones lo llamamos los tres controles: el control sobre la abstinencia, que es la persona que dice no va a beber esta semana, y cuando pierde el control sobre la abstinencia termina bebiendo al otro día, o la persona que se promete que no va a volver a beber y vuelve y bebe. El segundo control es el control sobre la ingesta del alcohol, es decir, que se toma una copa y quiere la otra, y se toma otra y quiere la otra, y se toma ya la botella y quiere la otra botella. Entonces, ya en este tipo de alcoholismo vemos que hay una gran pérdida de control, y ocasionalmente aparece la pérdida del tercer control, que es el control sobre la conducta cuando está ebrio. Ya la persona empieza las primeras veces a hacer escenas bizarras, a incurrir en cosas que son completamente locas. Por eso es absolutamente necesario entender la importancia de manejar bien estas fases, tipos de alcohol. Entonces, por penúltimo vemos el alcoholismo tipo delta, donde ya no hay control sobre la abstinencia, pero ahí no hay pérdidas de control. Este tipo de alcoholismo tipo delta, la persona puede controlarse aun cuando ya presenta síndrome de abstinencia, se presenta agonía, zozobra cuando no está viviendo, pero no es un síndrome de abstinencia desbordado. Y ya en el alcoholismo tipo epsilon ya vemos ya que es un alcoholismo ya severo, es un alcoholismo ya con síndrome de abstinencia, es un alcoholismo con pérdida de los tres controles, especialmente del control sobre la conducta con la ingesta del alcohol. Ya apenas toma, se enloquece, hace cosas completamente raras, de manera tal que estamos viendo que es muy importante entender el alcoholismo como una enfermedad, una sustancia potencialmente adictiva, un potencial psicoactivo supremamente alto. El psicotrópico, que es la modificación de conducta en abstinencia, no es tan alto, pero sin embargo es una sustancia de muchísimo cuidado, porque puede existir el componente genético.
Entonces, ya dentro del alcoholismo vemos una serie de factores asociados que son absolutamente importantes de tener en cuenta. El alcoholismo genera síndrome de abstinencia y el síndrome de abstinencia del alcohol puede ser moderado, grave e incluso llegar a ser agudo. Cuando es un síndrome de abstención leve o moderado, es un síndrome con algunos temblores en las manos, con ansiedad visceral, que es una ansiedad de aquí en la boca del estómago, con diaforesis, que es sudoración en las manos, y ya cuando es un síndrome ya más grave, estamos viendo de que ya incluso hay riesgos de convulsiones, ya la tembladera es mucho más grande y ya la intranquilidad y la agonía es muy difícil y hay que manejarlo farmacológicamente, porque incluso puede presentarse un problema asociado a lo que veremos más adelante, que es la enfermedad de Wernicke y el síndrome de Korsakoff. Y por último ya vemos el síndrome agudo de abstinencia, que es el delirium tremens. Cuando hay un delirium tremens, la persona casi siempre ve personas que no viven o no están presentes en el momento, las ve que están al lado de él. Los insectos son muy frecuentes, hormigas metálicas, insectos con formas extrañas, son absolutamente frecuentes. Otra cosa que es muy frecuente en el delirium tremens es la buscadera. La persona empieza a abrir sus maletas, empieza a buscar cajones, empieza desesperadamente a buscar cosas cosas sin sentido. El peligro del delirium tremens básicamente es que puede generar una encefalopatía de Wernicke, que es la falta de metabolización de la vitamina B1, y puede incluso llegar a ser mortal y puede generar daños en el tálamo y en el hipotálamo del cerebro. Por eso el síndrome agudo de abstinencia de alcohol hay que manejarlo obligatoriamente bajo supervisión profesional, con muy buenos medicamentos. Intervienen los signos vitales, la tensión arterial se enloquece, sube, baja, lo mismo, los signos, la frecuencia cardíaca, incluso la temperatura a veces varía, hipertermia, hipotermia, y por eso hay que hacer un manejo absolutamente cerebral, un manejo inteligente, personalizado, el manejo del síndrome de abstinencia. Cuando vemos ya el síndrome de Korsakoff, es muy frecuente en los alcohólicos de vieja data, que esos ya son síntomas cognitivos, tanto el de Wernicke como el de Korsakoff. Sabemos que los dos son ya implicaciones neurológicas del alcoholismo, y el de Korsakoff son básicamente pérdidas en las funciones cognitivas superiores, básicamente en la atención, no pueden concentrarse, en el aprendizaje, como que no aprenden, como que no entienden, y en la memoria. Esto se soluciona con grandes dosis de vitamina B1, complejo B, que la tengan en buenas cantidades. Por eso es muy importante estar pendientes a lo que es el alcoholismo. El alcoholismo es una de las adicciones más ruinosas, que más acaba a la familia, que más acaba a la persona, que más miseria produce, porque es una adicción que involucra muchísimo, dado el potencial psicoactivo que tiene el alcohol, porque la persona se desdobla, incurre en conductas bizarras. El alcohol tiene un potencial de supresión de la autocensura supremamente alto. La persona se desinhibe completamente, empieza a hacer cosas completamente desproporcionadas que en su sano juicio jamás haría. Entonces, por eso el alcoholismo es altamente discapacitante y es precursor de otras sustancias. Muchas personas llegan a la cocaína por el alcohol, muchas personas del alcohol pasan a las benzodiazepinas o cruzan adicciones hacia el juego, hacia el sexo, hacia la dependencia de personas. Entonces es muy importante entender de que hoy por hoy, aun cuando se dan muchos casos de alcoholismo puro, que se llaman los copizoleros, también casi siempre está asociado al consumo de cocaína. Cuando la persona se autoengaña y piensa que está borracha y se mete unos pases, y los pases lo estimulan, pero el organismo está generando una tercera sustancia que se llama etileno de cocaína, que enloquece más a la persona, porque el organismo es un laboratorio químico, y al entrar el etanol y al entrar el clorhidrato de cocaína, produce una tercera sustancia que al principio el organismo le hace tolerancia. Esto quiere decir que la resiste, pero ya con el transcurso del tiempo ya el organismo se da la tolerancia y va llevando hacia parafilias sexuales.
Entonces la persona empieza con voyerismo, a mirar pornografía, adicción a las prostitutas, que es muy frecuente en la adicción mixta cruzada de alcohol y cocaína. Entonces es muy importante entender que el alcoholismo en todas sus fases tiene solución y entra perfectamente dentro de todas las fases que nosotros postulamos en el libro de la adicción, información, prevención y tratamiento. De la primera, que es la etapa prodrómica, donde están los adictos genéticos que tienen una herencia, una gran vulnerabilidad, desórdenes de la personalidad que fácilmente, por su mismo diagnóstico psiquiátrico en personalidad, en bipolaridad, en depresión, pueden muy fácilmente desarrollar una adicción. Vemos la fase temprana, donde están los primeros consumos problemáticos, las primeras búsquedas de embriaguez, la fase intermedia, donde ya se presentan los primeros consumos buscando la embriaguez, porque la gran diferencia entre el alcohólico y el no alcohólico es que el no alcohólico rechaza la embriaguez y el alcohólico busca la embriaguez y por eso toma compulsivamente. Y ya por último está la crónica, que ya cuando la persona consume permanentemente y está dedicado al consumo. Por ello es muy importante entender que en cualquiera de las fases hay recuperación. Cuando hay una presencia de un delirium tremens, un síndrome agudo que se presenta cuando se ha bebido durante el último mes compulsivamente, fuertemente, se sea alcohólico o no se sea alcohólico, se va a presentar el cuadro clínico del síndrome de abstinencia, que hay que manejarlo muy bien porque hay que estar atentos de signos vitales, de las alucinaciones. Y ya por último, entre todos los síntomas psiquiátricos, vemos las alucinosis alcohólicas, que la gente las confunde con el delirium tremens, pero la alucinosis alcohólica es que la persona por la intoxicación empieza a ver cosas que no hay o a creer cosas que no existen. Entonces, ese es básicamente lo que les quiero aportar hoy sobre el alcohol y el alcoholismo. Muchísimas gracias.